Estaba pensando yo un día de estos en una noticia que se ha hecho viral. Ahora las redes sociales no esconden nada, ¿verdad? Cualquier cosa sale, y máximo cuando son personajes públicos, personajes muy relevantes en nuestra sociedad, y, pero casi por lo general siempre salen las partes mm, indebidas de las acciones de las personas. Una pareja que estaba en determinado lugar, y esas cámaras, como hacen aquí en algunos festejos públicos, beso, beso, ¿verdad? Y entonces hay una pareja, la enfocan y, ¿verdad? Bueno, eso le pasó a alguien en un Coldplay, sí, en un concierto que había, y un hombre muy famoso, ¿verdad? Pasó por esta situación porque estaba abrazado con una mujer que no era su esposa, y eso fue el boom, y claro, eso despertó mucha cosa. Y recuerdo que alguien, no sé si alguien puso ahí en el Facebook, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si a nosotros, no estando en un acto de eso, sino que hubiera algo que captara nuestros pensamientos y nos así hiciera públicos, ¿verdad? Aparecieran en una pantalla? ¿Qué pasaría? Una buena pregunta, ¿verdad que sí? Una buena pregunta, ¿qué pasaría? Porque eh, nosotros muchas veces, la apariencia nuestra puede decir mucho, ¿no? Pero lo que aparentamos puede estar muy lejos de lo que verdaderamente somos. Aquí nos vemos, máximo cuando estamos, ¿verdad?, en una reunión como esta, o en cualquier grande o pequeña, mediana, lo que sea, nos podemos ver muy santitos, muy espirituales, pero en realidad, ¿qué hay dentro de nosotros, no? Por eso yo creo que este tema sobre la conducta del cristiano y la Biblia, podemos hablar de la conducta en general del hombre, pero en la actualidad yo creo que hay muchas situaciones que se están viviendo dentro de la iglesia que deja muy mal parado el cristianismo. Dolorosamente, y uno lo dice con dolor, porque uno es parte de la iglesia, y uno como pastor también, y yo creo que todos, hay un dolor muy fuerte porque son más las personas que se apartan del camino del Señor que las que se convierten al Señor hoy en día. Y eso es duro. Son más los que se apartan. ¿Y qué hay de aquellos que aún se congregan pero que están viviendo vidas dobles? Entonces, eso es otro porcentaje muy grande. Bueno, esperamos que Dios nos ayude, ¿no? Para que verdaderamente nuestra vida exterior rime con la vida interior de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando hablamos de la conducta del cristiano, tenemos que definir un poquito el tema. Esta palabra conducta viene de un término griego que es ethos. Es una palabra griega, en griego antiguo, que significa costumbre o costumbre y conducta. Y a partir de ahí, conducta, carácter, personalidad, es la raíz de términos como ética y otra palabra que es etología. La etología, no sé si algunos saben qué significa la palabra etología o qué es lo que quiere decir. Es el estudio de la conducta de los seres vivos, de los animales y también de los hombres.
Eso es la etología. Estudia la conducta en general de los seres vivos como los animales y también el hombre. Ahora, etimológicamente viene de la palabra griega, como ya mencioné, ethos. Y de ahí viene la raíz de la palabra ética, que significa comportamiento. La etología, como ya mencioné, puede ser definida como el estudio del comportamiento de las especies, todas incluyendo el hombre en su medio natural. Eso es la etología. Y la Biblia es vasta en hablarnos del término de la conducta. La Biblia ofrece numerosos pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y algunos de los temas más relevantes incluyen la importancia, obviamente, de la obediencia a Dios, la práctica de la justicia, el amor al prójimo, la humildad, la templanza y la perseverancia en la fe. Estamos hablando de la conducta humana o la conducta ya en el caso de los cristianos. Y a lo menos Proverbios es una colección de sabiduría práctica, ofrece abundante consejo para o sobre la conducta, destacando algo muy importante: la importancia de la sabiduría, la justicia, la honestidad y el temor a Dios. Vea todo esto lo que Proverbios nos ofrece para que nosotros analicemos muy bien nuestra conducta. El Sermón del Monte, los 3 capítulos del Sermón del Monte del Mateo capítulo 5 al 7, Jesús establece principios elevados para la conducta cristiana, como el amor a los enemigos, la pureza de corazón y la búsqueda del reino de Dios. Son puntos muy importantes que nos hablan del comportamiento nuestro como hijos de Dios. Gálatas, en los versículos 22 al 23, nos habla del fruto o los frutos del Espíritu y describe las cualidades que resultan de la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ahí nos da 9 características muy importantes que son relevantes para la vida del Hijo de Dios, como son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio o la templanza. El capítulo 13 de Primera de Corintios nos habla de un himno de amor. Pablo resalta la importancia del amor como la cualidad más grande y necesaria para la vida cristiana, superando, ojo a esto, superando incluso los dones espirituales. ¿Qué me sirve a mí tener todos los dones si no tengo amor? Esto no vale. Para el Señor no vale, hermano. Y hay gente que se jacta de sus dones, de sus cosas, pero no tienen amor. Filipenses capítulo 4, verso 8, es un texto que todos lo sabemos, pero que es un texto muy gráfico en nosotros como hijos de Dios. Se anima a los creyentes a pensar en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable y virtuoso. Esta debe ser la mente del cristiano, porque la mente del cristiano debe ser la mente de Cristo. Amén. También Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Se insta a los cristianos a vivir vidas ejemplares entre los creyentes para que glorifiquen a Dios y vean nuestras buenas obras. Las obras que nosotros hacemos y todo lo que hagamos como hijos de Dios, hermanos, es nada más ni nada menos para llevar y dar gloria a Dios siempre. Efesios 4, 22 y 24. Se enfatiza la necesidad, como lo estamos viendo,
de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Romanos 12:2, un texto también muy conocido. Se llama a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Por eso es que muchos no cambian, porque su mente no ha cambiado. Su mente, la mente carnal, mente reprobada, la mente del viejo hombre. Esto es muy importante, hermanos, para nosotros. Estamos en la carta de Efesios, en los versículos 17 al 32. Como hemos dicho, la carta a los Efesios, como algunas de las cartas del apóstol Pablo, se dividen en dos partes. La parte que es la parte doctrinal, ¿verdad? Como que si estuviéramos en una escuela recibiendo una lección y comienza a puntualizar la forma en que debe vivir el cristiano. Pero cuando llegamos al capítulo 4 hasta el capítulo 6 de los 3 otros capítulos, Pablo nos habla de cómo debemos de vivir, o sea, practicar la doctrina. Los principios que él ha enseñado no son para tenerlos aquí ni aquí, son para tenerlos aquí y que de ahí salgan, que debe ser nuestra manera de vida como hijo de Dios. Pablo, cuando empieza este capítulo 4 de Efesios, nos habla de que somos llamados a ser un pueblo, y por esto debemos cultivar la unidad. La unidad no es estar juntos, hermanos, porque podemos estar juntos y no revueltos, ¿verdad que sí? La unidad, esa palabra es una palabra muy profunda, porque la unidad debe de fortalecernos. La unidad debe de alimentarnos. En la unidad debemos de ser formados también. Para eso Dios establece los ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Amén. Pablo continúa desarrollando la idea y considera que somos llamados a ser un pueblo santo, o sea, cultivar la pureza. Nosotros debemos de vivir como santos, debemos de cultivar la pureza. La pureza, el cristiano debe vivir una vida pura, una vida santa, una vida, hermano, que agrade a Dios. Unidad y pureza son dos características indispensables del pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios debe de vivir con estas dos características, la unidad y la pureza. La santidad debe caracterizar a los hijos de Dios. Somos apartados para Dios, somos puros para Dios, somos santos para Dios, para que a través de nuestra vida, hermano, Dios pueda manifestarse para el beneficio de otros. Pero a veces nosotros no lo vemos de esa manera. Lo vemos de otra manera porque vivimos de una manera muy natural, muy carnal, muy mundana. Los creyentes formamos parte de un cuerpo, la iglesia. Se debe manifestar un estilo de vida o una conducta que realmente evidencie de que verdaderamente somos nuevas criaturas, que somos discípulos de Cristo verdaderos. No, hermano, dolorosamente se da mucho de que se habla mal de la iglesia, se habla mal de los cristianos. ¿Por qué? Porque no están dando el ejemplo con su forma de vivir como hijos de Dios. La exhortación de la epístola es un llamado a un comportamiento que refleje en forma práctica las implicaciones de la fe cristiana. Nosotros tenemos un libro que se llama la Biblia.
Es nuestro manual en el cual nosotros aprendemos que como hijos de Dios, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos en cualquier parte. Como he dicho en algunas ocasiones, la vida cristiana es una vida que se manifiesta en todo lugar, en mi casa, cuando estoy solo, cuando estoy con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, con mis enemigos, en el centro de estudio, en el centro de trabajo, en cualquier parte. La conducta humana se manifiesta y la conducta del cristiano también, sea buena o sea mala. Obviamente que cuando es una conducta mala, evidencia lo que verdaderamente somos cuando nadie nos ve. Pero si tenemos una buena conducta, evidencia también lo que somos cuando nadie nos ve. Gloria al Señor por esto, hermano. Este nuevo comportamiento pone de manifiesto la unidad del cuerpo de Cristo, como lo hemos dicho. También la renuncia a la antigua manera de vivir. De esto nos habla Pablo. Y las aplicaciones concretas de la fe cristiana. Todo eso lo encontramos en este capítulo de Efesios. El creyente no solo tiene andar en la luz, no solo debe de andar en la luz, sino que también debe demostrar ese nuevo comportamiento en sus relaciones, primeramente familiares. ¿Cómo empieza el capítulo 6 de Efesios? ¿Qué dice el capítulo 6? Empieza hablando de las relaciones familiares, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Ahora bien, la nueva vida no solo consiste, sino mediante una lucha. Hay una lucha, hermano, entre la maldad y la muerte. Y hay que lucharla, hay que pelearla, como dicen por ahí, ¿verdad que sí? No podemos descuidarnos, hermano, porque si nos descuidamos nos puede ir muy, pero muy mal. Para poder vencer el mal, el cristiano necesita revestirse de la armadura de Dios, como dice Efesios 6:10 en adelante. No, Dios no nos manda a la guerra desarmados. Dios nos da una armadura. La armadura que dice Efesios 6:10 en adelante, hermanos, no es una armadura para quitarse y ponerse. Usted tiene que, como decían antes, estar armado hasta los dientes. Es una armadura todos los días, con estas armas que están establecidas en el capítulo 6, verso 10. Sabemos que hay un enemigo que quiere destruirnos. Sabemos que hay un enemigo que si nos descuidamos y nos tienta y caemos en la tentación es para destruirnos. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado en todo el sentido de nuestra vida. También destaca sobre todo el factor intelectual en la manera de vivir. Dice, ya no andéis por medio de palabras como, y que vamos a ver más adelante, por medio de mente, entendimiento, ignorancia y corazón. Ahora, ¿cuál es el origen de la oscuridad de las mentes paganas? Si comparamos estos 3 versículos con Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, ahí nos vamos a ver un paralelismo total que podemos asumir en 4 estados que vamos a ver a continuación. Léase capítulo 1, versos 18 al 32 de Romanos, que dice que queriendo ser sabios se hicieron necios y terminaron haciendo cosas, hermano, en contra de todo lo que Dios dicho. Dice, en contra de la naturaleza, porque hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero también dice otras cosas más también. Número 1, la primera palabra en que encontramos en el verso 18 es la dureza de corazón. Y eso se llama obstinación. Pablo nos habla de esto. La palabra que Pablo nos habla de esto es una palabra que la vimos cuando hay una enfermedad de huesos, ¿verdad? Que los huesos muy fácil se quiebran o se endurecen y se vuelven insensibles al dolor. ¿Usted sabe qué feo es ser insensible al dolor? Ver una persona que se quiebra un brazo y no le duele, ¿verdad?
Y eso ocurre, ¿verdad? Y de igual manera, Pablo pone esta palabra, dureza de corazón, que es obstinación, que nosotros a veces nos empecinamos a hacer las cosas en contra de lo que Dios dice. Y nunca nos va a ir bien. Hermanos, nunca nos va a ir bien. Siempre nos va a ir mal. Pero somos tan obstinados porque el corazón se ha endurecido. Y cuando el corazón se endurece, se vuelve como un callo, ¿verdad? Ya no le entra nada. Cauterizado. Un corazón cauterizado. Ya no siente nada, ya no duele nada. Dios le habla, Dios le dice y nada. Pasa por situaciones difíciles y no siente nada. Y eso, esto lo conduce a ¿qué? A hacer cosas, cometer pecados y que ya como ahora, ¿verdad? ¿No? Esto no es pecado, esto no es malo. ¿Cuántos cristianos se encuentra usted en el camino haciendo cosas indebidas? Usted habla con ellos. No, eso no es malo. Dios me ama. Mi padre me ama. Y cantan, ¿verdad? También. Pero sin embargo están haciendo cosas que van en contra de lo que Dios dice. Número 2, oscuridad. Versos 17 y 18. Viene dada por 3 situaciones. Ese estilo de vida. Número 1, la vanidad de la mente. Número 2, el entendimiento entenebrecido. Y número 3, la ignorancia que en ellos hay, dice Pablo. La primera es el vacío, la nada. La segunda, las tinieblas. Y la tercera tiene que ver con una causa moral de dureza. Cuando el corazón del cristiano se endurece, hermano, y el hermano, pero Pablo nos dice, esta era la vida que en esto ustedes andaban antes, vivían antes, caminaban en ese estilo de vida. Ahora somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza. Y nuestra conducta debe ser una conducta que rime de acuerdo a la palabra de Dios. Número 3, muerte. Muerte. Se refiere a la vida verdadera cuya fuente es Dios. Y sin la cual el hombre queda en muerte. Como había escrito antes, estábamos, como dice, o al texto. ¿Y qué más? En delitos y en pecados. ¿Y qué significa la palabra muerte en la Biblia? ¿Aló? ¿Qué significa la palabra muerte en la Biblia? Vamos a ver. La palabra muerte en la Biblia significa separado de Dios. Obviamente a causa del pecado. Separados de Dios. Y eso era lo que nosotros estábamos antes, separados de Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario vino a restablecer nuestra comunión con nuestro Dios. Vino a quitar ¿cómo se llama? La barrera, la barrera que nos dividía, que nos separaba de Dios. Pero ahora Él vino y ya tenemos comunión con Dios. Estábamos muertos. Como dice Efesios 2:1, estábamos muertos ¿en qué? En delitos y en pecados. Número 4, desenfreno. Dice el verso 19. Es la etapa final y la consecuencia de lo anterior. La dureza de corazón lleva primero a la oscuridad de la mente, luego a la muerte del alma bajo el juicio de Dios y finalmente a la vida vacía. Oiga, hermano, esto no es un progreso, es un retroceso. Y cada día va peor y peor y peor y peor y peor. Dolorosamente hay muchos cristianos que viven de esa forma. Cuando habíamos perdido toda sensibilidad, nos entregamos a la lascivia, ¿verdad? Nos entregamos a la lascivia y cometíamos sin ninguna vergüenza toda clase de impurezas
¿Cuántos pecados cometíamos antes, hermano? Y no, ni nos poníamos rojos, ¿verdad? Ni colorados nos poníamos. Era parte de la vida. Era como ir a misa, como ir a algún culto, ¿verdad? Esa era la vida nuestra. Lo veíamos bueno. ¿Qué tiene de malo? Yo soy casado, ¿qué tiene de malo que tengo una novia? Yo trabajo en una empresa y el patrón es muy rico, que si me llevo algo, nada, no lo van a echar de ver. O me prestaba para hacer chanchullos, ¿verdad? Para que otros robaran. No, eso no nos da vergüenza. Lo cometíamos tan fácil, ¿verdad que sí? Cuando habíamos perdido toda sensibilidad, nos entregamos a la lascivia. Quizá pensamos que nosotros no habíamos caído en el desenfreno, pero seguro que había atrás cosas semejantes en nuestras vidas. Todos teníamos algo, hermano, que hacíamos como si nada. La tercera parte, la conducta a partir de nuestra conversión. Aquí entramos, ahora sí, ¿cómo se debe de comportar un cristiano, un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo? Y eso lo vemos del verso 20 al 24. El verso 20 es como un conector, como una bisagra entre lo anterior y lo que viene ahora. Eso eran antes, pero ahora este asunto es así. Ahora este asunto es diferente. Ya ustedes son cristianos, son hijos de Dios, han sido lavados con la sangre de Cristo, han nacido de nuevo, y así es como ustedes deben de comportarse. Actúa como una bisagra entre el texto anterior y el actual. La fuente dice, es más fuerte en la nueva versión internacional. Dice, no fue esta la enseñanza que vosotros recibisteis acerca de Cristo. ¿Cuál fue la enseñanza que nosotros recibimos acerca de Cristo? Y es lo que Pablo nos está enseñando. Y es lo que Cristo verdaderamente vivió y practicó. Y el ejemplo a seguir es él. Igual que Pablo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros no nos atrevemos a decir eso. ¿Sabe por qué? Porque no lo estamos viviendo. No lo estamos viviendo. Digan el ejemplo. Tenemos muchos modelos. Tenemos muchos modelos, los líderes, los pastores, los políticos, qué sé yo, podríamos mencionar una lista muy grande de modelos. Artistas de cine, qué sé yo, cantantes. Pero ¿qué tipo de modelos son? Como el caso mencionado, se destapan tamales por ahí un poco vergonzosos o muy vergonzosos. Y dolorosamente también en la iglesia muchos siervos de Dios. Entonces no pueden decir, imíteme. ¿Verdad? Y Pablo, Hebreo lo dice allá en el capítulo 13. Imitad la buena conducta de sus pastores. Imitad la fe de los pastores. Obviamente de los pastores que están haciendo las cosas a la manera de Dios. La conducta a partir de nuestra salvación. ¿Cuál es la verdad que libera a los cristianos y los guía a la rectitud? En contra de la insensibilidad, la oscuridad y el desenfreno pagano, Pablo despliega un proceso completo de educación moral cristiana en 3 expresiones paralelas que se encuentran en 3 verbos. Número 1, aprender, oír y ser enseñados, con referencia a la verdad que está en Jesús. ¿Aprender de quién? De Jesús. ¿Oír de qué? ¿Oír qué? Lo que Jesús enseñó. Y ser enseñados por Él mismo. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra
nuestro manual de conducta para vivir la vida que verdaderamente debemos de vivir. Una vida gozosa, una vida que se disfruta cada momento, una vida apasionada por Él, una vida apasionada por el servicio a Dios, una vida, hermano, que verdaderamente refleje a Cristo. Entonces, hermano, aprender, oír y ser enseñados es la referencia o en referencia a la verdad que está en Cristo. En el verso 22, el apóstol Pablo dice, despojarse del viejo hombre. Despojarte del viejo hombre. Es decir, como si el hecho de despojarse y revestirse fuera un mandamiento. Si lo comparamos con el pasaje paralelo de Colosenses, vemos que el acto de despojarse es algo que pertenece al pasado, coincidiendo con nuestra conversión. O sea, cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos despojamos del viejo hombre. Nos revestimos del nuevo hombre. El viejo hombre era Adán. Nosotros estábamos en Adán, en el viejo hombre, en el hombre de pecado. Pero ahora nos revestimos del nuevo hombre, que es Cristo. Ahora estamos en Cristo y en Cristo tenemos una vida nueva, una vida diferente, una vida maravillosa, una vida linda. Gloria al Señor. Por tanto, la idea es que como ya nos hemos despojado de la vieja naturaleza, porque eso significa despojarse del viejo hombre, lo que ahora nos corresponde es vivir de acuerdo con la nueva, es decir, conforme a la verdad que está en Cristo. Si tenemos el nuevo hombre que es Cristo, entonces, hermano, como dice el Pablo en Gálatas 2:20, ¿cómo es que dice? Mas ahora ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esa es la vida. Es Cristo, hermano. Es Cristo. Algunos quieren parecerse a un líder, a un pastor, a alguien, a la hermanita, porque ora muy bonito, predica muy bonito, ¿verdad? Y cuando uno ve ahora por las redes sociales predicadores y predicadoras, uno va a algunas iglesias y los ve hermanitas predicando ya parecido a fulana, se visten como fulano, se mueven con fulano y hacen y toda la cosa. Igual que los cantantes, hay cantantes que usted los oye cantar, oye, la música cristiana de grupos muy famosos y ahora en las iglesias, usted va a una iglesia, mira qué hermanita, qué hermanito, canta parecido a fulano, a sultano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos imitar todas esas cosas. Pero el único que nosotros debemos de imitar es a Cristo, amén. Es a Cristo. En el verso 24, el apóstol Pablo también nos habla de vestirse del nuevo hombre. Así como hemos abandonado nuestra vieja naturaleza y nos hemos vestido la nueva como un ropaje de luz que es creación de Dios, ahora hemos de vivir conforme a ella en justicia y santidad. Es decir, en toda rectitud moral, apartados de aquella vida de desenfreno que era propia de nuestra antigua condición. Ahora tenemos otra vida. Pablo pinta este retrato de dos hombres, uno viejo y corrompido y el otro nuevo, creado según Dios, los cuales son incompatibles. No hay compatibilidad entre el hombre viejo corrompido de pecado miserable con el nuevo hombre, hermano, creado según Dios. No hay compatibilidad. Lo doloroso es ver que ahora hay mucha gente que son cristianos y hasta predican y tienen ministerios, hermano, con esa compatibilidad con el viejo hombre, pero son incompatibles, hermano. Y yo voy a decir una palabra muy fuerte, muy fuerte. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? No podemos jugar con los dos equipos, hermano. No puede jugar con dos equipos a la vez. Está en otro equipo. Número 3, renovarse en el espíritu de nuestra mente. El verso 23. Mientras los verbos despojarse
y vestirse estaban en pasado consumado, este se halla en el presente, lo que indica que además del rechazo del viejo y la asunción del nuevo, en la conversión está implícita una renovación diaria continua. Esta palabra es una renovación siempre, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cómo lo hacemos? En la oración. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra. No es leer la palabra, hermano. No es solo estudiar la palabra. No es solo aprenderse la palabra. Es vivir la palabra la que nos va a cambiar. La que nos va a cambiar. Como dice Salmo 19, hace sabio el sencillo, convierte el alma. Esa palabra que es más dulce que la miel y que la miel que destila el panal, que es más poderosa que el mismo oro y oro muy refinado. Es la palabra de Dios. No tiene valor. No hay nada ni nadie que le quite el lugar ni el valor a la palabra de Dios, aunque a través de la historia han querido desaparecer la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios está inherente, sembrada, arraigada en nuestro espíritu, en nuestro ser, hermano, ahí es donde vamos a vivir la vida verdaderamente, la verdadera vida cristiana del verdadero Hijo de Dios. Si Dios lo permite, el próximo jueves empezamos el capítulo 11 de Hechos, que ya lo tenemos en el horno, hermanos, ya lo tenemos en el horno. Ayer comenzamos a meterlo al horno. Estamos ahí viendo cosas muy interesantes, muy lindas, hermanos, pero hay una frase muy interesante. Dice que en el capítulo 11 nos va a hablar de cómo Pedro presenta un resumen, ¿cómo se dice esta palabra? Un informe de los acontecimientos, ¿verdad?, que tuvo en el capítulo 10, pero nos habla cuando están en Antioquía, donde se les llama cristianos por primera vez. Y hay varias cosas por los cuales les dicen cristianos. Hay varias cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que dice, de las cuales se dice, ¿por qué le dijeron cristianos por primera vez? Porque vivían como Cristo, como discípulos de Cristo. Aleluya. Es que así debe ser el cristiano, vivir como Cristo, porque es discípulo de Cristo. Si la degradación pagana se debía a la vanidad de nuestras mentes, entonces la justicia cristiana depende de la renovación constante de nuestras mentes. Este texto está maravilloso. Verso 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es un presente continuo, todos los días, todos los días, todos los días. Cuando usted se renueva la mente a través de la intimidad con Dios y la palabra de Dios, hermano, no hay cavidad para que otras cosas vengan, para que el enemigo venga a echar basura a su mente. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando usted oye algo, aún una predicación, por lo que sea, por el medio que sea, usted en el acto va a decir, lo va a rechazar. Porque su mente es una mente renovada, y una mente renovada es la mente de Cristo. Algunos ejemplos de conducta cristiana. Los versículos 25 al 32. Como hemos dejado nuestra vieja naturaleza y vestidos de la nueva, nuestra nueva conducta debe ser completamente coherente con la persona que hemos llegado a ser a través del nacimiento de nuevo. Y aquí Pablo enumera una lista muy interesante que es como un espejo en el cual nosotros debemos de mirarnos para ver cómo estamos. Número 1, desechar la mentira y hablar la verdad. Hoy se desecha la verdad y se habla la mentira, dolorosamente en la vida de muchos cristianos. El creyente debe ser conocido como una persona honesta, confiable, cuya palabra no se pone en duda. La razón es que los demás
son nuestros prójimos, a los que debemos de amar. Y además, en la iglesia somos miembros los unos de los otros y no podemos mentirnos, sino decir la verdad, hablar la verdad. La hermana un día de estos me dijo, no pude llegar porque me quedé dormida. Hay gente que eso es hablar verdad. Pero alguien puede decir, no, pastor, no pude llegar porque viera que me dolía el pelo, me dolían las uñas. No, hermano, hablar verdad. No hay nada. Es que hablar verdad, hermano, es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que usted, wow, se siente bien cuando usted dice la verdad. Cuando usted dice la verdad. Pero cuando andamos ahí con cuchicheos, hablando cosas, pidiendo cosas, preguntando cosas que no debemos de preguntar, metiéndonos en la vida en lo que no debemos de meternos. Como decían antes, metiches, ¿verdad que sí? No, hermano, ese cristiano el cristiano no, hermano, no. El problema es que hay cristianos de años de estar en los caminos del Señor y viven ese estilo de vida. Es que viera que a mí me dijeron, bueno, a usted le dijeron, es cierto lo que le dijeron, no sé, pero de ellos a mí me lo dijeron. ¿Cómo es eso? Es que yo oí, pero lo que usted oyó es cierto. No, yo no estaba ahí, pero ¿para qué lo dice? A veces nosotros andamos diciendo cosas porque oímos otras cosas o porque nos dijeron que ni siquiera sabemos que es verdad. A mí me hablan mal de un siervo de Dios. Puede ser verdad, puede ser mentira. Pero yo no puedo creerlo. Hasta que yo tenga aún más. ¿Qué es lo más mejor que podemos hacer? Orar. Si es verdad, que Dios lo ayude, lo perdone, lo restaure. Si es mentira, bueno, que Dios reprenda a los mentirosos. ¿Por qué, hermano? Es que en las mismas iglesias, hermano, a veces hay iglesias hermanitos que se prestan para dimes y diretes, llevar y traer y llevar y traer. No, hermano, esto no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. A veces ni los paganos lo hacen y los que se dicen del cristiano sí lo están haciendo. Estamos callados. Debemos hablar verdad. Número 2, airaos, no pequéis. Efesios 4, 26 y 27. En el Salmo 4:4, Reina Valera, parece un orden, pero no es así, ya que se restringe el ojo. Hay una lista ahí. Pero el uso del condicional implica algo así como el enojo cristiano. Pero cuidado, porque en Efesios 4:31 nos habla de la ira. Y es una de las cosas que debemos de quitar de nosotros. El enojo, la ira. Pero dice, ¿cómo dice el verso 26? Airaos, pero no pequéis. Pero en el 31 dice, quítase de vosotros toda ira. Porque la ira, hermano, cuando una persona está llena de ira, entonces, hermano, va a expresar la amargura, va a expresar un montón de cosas más que no están bien. Y el principio de la ira. Pero el enojo, bueno, gente dice, ¿quién no se enoja? Todos nos enojamos. Otros que dicen, es que a mí me hacen enojar. Yo siempre digo, no, yo me enojo porque yo quiero enojarme. A mí nadie me hace enojar. Pueden hacer un montón de cosas y decirme cosas. De mí depende si me enojo o no. O sí. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que no. Es que yo expresé que le digo, es que usted me hace enojar. No, esa persona no lo hace enojar. Usted se enoja porque usted quiere. Hay un enojo santo, por decirlo así. Y es el enojo contra el enemigo, contra el pecado, contra la maldad.
pero no enojarse por cosas con un hermano, con una hermana, con un familiar, con un vecino. No, hermano, ese enojo no vale, ese enojo es pecado. Pero dice, airaos, no pequéis. Hay una ira mala y una buena. La de Dios surge de su justicia. Cuando se trata de enfrentarnos al mal, debe haber una ira santa que no transige. O sea, no va más allá de lo correcto. No dar lugar al diablo, porque la línea de separación entre la ira correcta e incorrecta es muy fina y entonces, hermano, el diablo se aprovecha. Una persona que se llena de ira, que es la ira mala, el diablo, hermano, se aprovecha. Por eso dice, no deis lugar al diablo. La ira incorrecta le da lugar al diablo. La ira incorrecta, hermano, te hace hacer cosas increíbles. Número 3, no hurtar, sino trabajar, verso 28. El octavo mandamiento prohíbe el hurto, pero el apóstol va más allá de la prohibición y extrae implicaciones positivas. Es necesario que trabaje con sus manos para ganar su sustento y además deberá compartir con el que tiene necesidad. En lugar de vivir de la comunidad, más bien contribuye a la comunidad. Porque hay gente que se quiere aprovecharse de la comunidad, ¿verdad que sí? Entonces son vaguitos y entonces quiere que la comunidad los mantenga. Pero el vaguito hay que decirle, mira, el que no trabaja, que no come, muchacho. Como decían los pachuquillos de antes, busque brete. Busque brete. A trabajar se ha dicho. A trabajar se ha dicho. ¿Y para qué? Para ayudar. Cada uno de los cristianos, ya sea de una iglesia, hermano, debe ser un contribuyente para el bienestar de todos. Como la iglesia de los hechos, creo. ¿Verdad que sí? La necesidad de uno es la necesidad de todos. Y así, hermano, la comunidad se mantiene como un faro, como una luz que alumbra, que la gente diga, mira, qué bárbaros. Entre ellos mismos se ayudan, se sostienen. Y eso la comunidad lo ve. Y eso va a traer gloria a nuestro Dios. Otra cosa, hermano, número 4, Efesios 4, 29 al 30, no utilizar la boca para el mal, sino para el bien. Vuelvo a repetirlo, no utilizar la boca para el mal, sino para el bien. El habla es una de las capacidades humanas que reflejan nuestra semejanza con Dios. Así que no debemos pronunciar palabras corrompidas. Y esta palabra corrompida, yo no sé, hermano, si ustedes la han analizado cuando la han leído. Esta palabra corrompida es una palabra muy, 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 muy fuerte. Pablo usa el término que en griego es sapros, corrompida, que se utiliza en griego para hablar de los árboles y de las frutas que se pudren. Wow. Oiga, hermano, cuando se habla palabras que no se deben de hablar, se están hablando palabras podridas, malas. Hay muchas legumbres y verduras que cuando se ponen malas, qué feo que huelen, ¿verdad que sí? Huelen bien horrible, cualquiera que sea. Solo hay una nada más que no huele mal, que es el camote. El camote se pudre y huele más bien rico. Pero las demás, hermano, se viera qué feo que huele. Bueno, usted lo sabe. Cuando se aplica al habla, sugiere algún tipo de daño en el que escucha. Cuando una palabra corrompida sale de su boca, va a dañar a alguien. Las palabras, hermano, pueden levantar o pueden derribar, pueden dar vida o pueden dar muerte. No estamos hablando de positivismo, por si acaso. Pero las palabras, hermano, pueden matar,
destruir, despedazar, dividir, destrozar. En lugar de ello debemos utilizar palabras que edifiquen, es decir, para ayudar a los demás a crecer y no dañarlos. Cuando usted llega a un lugar y dice, ya viene, ya llegué, ay, qué pereza. Ya llegué, ay, el amargado. Ya llegué, ay, el chismoso. Ya llegué, ay, no. Qué bueno, qué bendición que vengas. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno recibirte. Qué buena es tu compañía. Palabras porque la persona puede ser eso que decimos, ¿verdad? Pero cuando usted comienza a recibirlo con otra actitud, con otras palabras, esa persona va a cambiar. Porque esas palabras van a producir algo en esa persona. Por eso, hermano, hay que ser muy cuidadoso con lo que nosotros hablamos. Antes Pablo había dicho que no debemos de dar lugar al diablo. Y ahora nos dice que no contristemos el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hablamos palabras corrompidas, no solamente estamos haciéndole daño a las personas, a los que nos oyen, sino que también estamos contristando al Espíritu Santo. Quitar toda actitud y acción desagradable. Versos 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora, espíritu y no sé cuánto, y espíritu y yo no sé de qué. Mi hermano, estos no son espíritus de nada. Estos son obras de la carne. Y Señor, quítame la ira. Señor, quítame esto. Señor, no, es que Dios no se lo va a quitar. Usted tiene que saber. Quítese, nosotros, porque nosotros a veces pareciera que no somos responsables, no queremos ser responsables para cambiar, sino que queremos seguir agarrados de algo, porque pareciera que cuando me agarro de esto, yo tengo la razón y puedo hacer lo que a mí me da la gana. Pero Pablo está diciendo otra cosa. Quítese de vosotros. El cristiano debe caracterizarse por una conducta semejante a la de Dios y a la de Cristo. Vea lo que dice el verso 32. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y aquí está, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El cristiano debe caracterizarse por esto, siendo benignos, misericordiosos y perdonadores. ¿Qué cosas más puntuales, pero que muchas veces, hermanos, no se viven, no se practican? Podemos diezmar, podemos orar, podemos cantar muy bonito, podemos hacer un montón de cosas muy bonitas, pero si no hay perdón. Porque, hermano, póngase usted a pensar, ¿por qué Pablo pone esto aquí? ¿Por qué Dios, el Espíritu Santo, pone estas cosas del versículo 31? Quítese de vosotros toda ira, enojo, amargura, malicia. Él pide que nosotros la quitemos, pero nos vamos a enfrentar a personas así. O puede que de repente tal vez yo tenga alguna de ellas también. Entonces, cuando me enfrento a personas así, hermano, ¿qué voy a hacer? Debo de verlas con otros ojos, no con los ojos de la naturaleza carnal, sino con los ojos de la nueva naturaleza, de la nueva vida que tengo, y actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Sean benignos unos con otros, sean misericordiosos unos con otros, perdónense unos a otros, porque eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que Dios es, y eso es lo que Dios demanda. Por tanto, debido a la misericordia de Dios y sus acciones generosas hacia nosotros, debemos ser imitadores de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? A través de Jesucristo. Bueno, lo que ha hecho Dios. ¿Qué hizo Dios? Enviar a su Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Morir por nosotros, para darnos vida nueva. Entonces, hermano, debido a eso,
a la misericordia de Dios y las acciones generosas de Dios hacia nosotros, entonces nosotros debemos de ser imitadores de Dios. Así como un niño imita a sus padres, también nosotros debemos de imitar a nuestro Padre Dios, como Jesús dice el versículo capítulo 5, versos 45 y 48. Sed pues imitadores de vuestro Padre. Y que las obras que nosotros hagamos es para honrar al Padre. Los hijos imitan a los padres. Me estaba acordando de mi hija menor, Kimberly. Un día llegamos, yo creo que de un culto en donde andábamos, y llegamos a la casa. No sé cuántos años tenía. Y cuando entramos a la casa, yo me estoy viendo así donde está ella, se había puesto la ropa mía. Yo usaba camisas de cuello chino. Y se puso el pantalón, se puso los zapatos, se puso la camisa, y del pelo se hizo un bigote. Se hizo un bigote, ¿verdad? Ella quería parecerse al papá. Ella quería parecerse al papá. Hermanos, los hijos quieren imitar a los padres. Nosotros debemos de imitar a nuestro Padre Celestial en todo. Tenemos todo para hacerlo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, la nueva vida, el nuevo hombre. Y concluyo, la conducta cristiana está fundada en Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Aunque esté separado por un nuevo capítulo y los traductores hayan puesto el título en un nuevo epígrafe, en realidad estos versículos forman parte del argumento que comienza en el capítulo 4, verso 17, hasta el capítulo 6, verso 9. Usted sabe que la Biblia era corrida, no había títulos, no había números, no había nada. Y eso va unido, todo eso va unido. Es como todo lo que ahí nos habla de la vida nueva, relación con nuestros padres, la relación de los esposos, la relación de los hijos. Tiene que ver también la relación del trabajo, empleados y trabajadores, empleados y amos o jefes y también. Tiene que el trato debe de ser igual. Como vimos en lo que hemos estado tratando de expresar, el cristiano debe de comportarse de manera diferente a lo que hacía antes de su conversión. Y el apóstol Pablo pone unos ejemplos de lo que no debemos de hacer. Ahora continúa dándonos pautas no opcionales sobre el modo en que debemos de conducirnos por medio del imperativo andad. Recuerde que antes empezamos con el texto que dice andabais, ¿verdad? Tiempo pasado. Ahora nos dice andad. Antes andábamos en la vieja vida. Ahora caminamos en la nueva vida, reflejando a Cristo como luz y como sal. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere. La conducta del cristiano, hermano, debe ser años luz de la conducta del que no conoce a Cristo. Hay que decirlo, dolorosamente pareciera que hay muchos que no son cristianos que se conducen mejor. Pero el cristiano verdadero, hermano, es cristiano donde lo ven y donde no lo ven. Con sus pensamientos, con sus gestos, con sus palabras, con su modo de ver, con su modo de escuchar, con su modo de actuar, con su modo de tratar a los demás y aún a los enemigos y aún hasta el más sencillo y humilde, hasta el que está tirado en la calle, hasta el que huele feo, huele mal, no importa quién sea. Hermanos, el verdadero cristiano expresa la vida de Dios a través de su vida. Amén. Que Dios les bendiga.